Saludos compatriotas, cubanos de dentro de Cuba primero y de fuera después. Un cordial saludo para todos, aún los que me consideran enemigo. Aquí estamos, cubanos de adentro y de abajo nuevamente, transmitiendo para toda la humanidad. Hoy es 19 de abril, se acerca el 1 de mayo. Ahí tienen una oportunidad, cubanos, de demostrar el descontento hacia el gobierno. No asistir a la marcha del 1 de mayo. Si tienes conciencia y has conocido lo que ha sucedido a través de 62 años de revolución castrocomunista, cómo han llevado a la ruina del país y cómo han convertido al obrero en un esclavo, lo han hecho un individuo propenso a la servidumbre, debes de tener la suficiente conciencia para intentar por lo menos demostrar tu desacuerdo con este proceso de denigración humana y cristiana. Ahí está el 1 de mayo. Demuéstrale a tu gobierno que no estás de acuerdo con la separación de familias, que no estás de acuerdo con la represión, que no estás de acuerdo con las necesidades, la falta de libertad, la falta de derechos, que no estás de acuerdo con todas estas trampas que han hecho, como supuestas transformaciones económicas que ninguna ha beneficiado al cubano de abajo y de adentro. Lo ha sumido más en la miseria. Ahí tenemos el cambio de moneda, un golpe psicológico de masas, donde el cubano buscaba una moneda fuerte donde pudiera comprar y se le ha entregado todo lo contrario. Psicológicamente, al comienzo el cubano decía, tengo 2.000, 3.000, ahora voy a ganar 5.000 pesos cubanos. Y la cantidad de billetes asombraba. Esos números puestos en los billetes de 1.000, de 500. Era fantástico. El cubano iba a tener mucho dinero en el bolsillo. Pero dinero que no vale. Dinero que le sirve para muy poco. Un pan de 5, de 10 pesos ha pasado a costar 80 pesos. Y así infinidad de productos. Una libra de limón, asombroso, 180 pesos. De limón sin zumo. Y los limones no tienen zumo. Es terrible el desajuste económico que ha logrado el gobierno con todas estas maniobras. Claro, ya para el hombre que conoce los procesos dentro de la revolución, se percata que todas son trampas, señuelos, entretenimientos para mantener el poder por encima de todas las cosas, sin importar la justicia, sin importar lo que sufren las familias cubanas. Desgraciadamente ese sistema no solo nos ha sumido en la miseria económica, sino en la espiritual, que es mucho mayor. La estafa, el robo, la corrupción está generalizada. Y no podemos justificarla por el temor a reclamar nuestros derechos. Yo soy un contrarrevolucionario de la revolución de Fidel Castro.
pero gracias a Dios estoy apartado de la corrupción. Sabemos, o yo sé y me atrevo a asegurar, que toda esta vorágine de corrupción es producto del gobierno y es al que hay que quitar. Pero hay algo muy importante y perverso tal vez, que es el dejarnos arrastrar por la corrupción antes de reclamar nuestros derechos. ¿Qué estás haciendo, tío? Hablando tú solito. Eres muy tonto. Yo vi los gaticos, acaricié los negros. Hace algunos días, la prensa independiente, conjuntamente con Radio Martí, señalaban con respecto a los criadores de cochinos que estaban siendo procesados por malversación y cohecho, que era una de las causas de que no hubiesen carne de puerco o que estuviese a 250 o 300 pesos la libra de carne de puerco. Pero muchos de estos criadores, o diría yo el 99.9%, en realidad cometían esos delitos. Había enriquecimiento ilícito. Yo tuve un contrato de puercos con el Estado. Lo administraba una persona que ya murió. Esto fue solo por hacerle un favor a él. Esta persona me habló, producto de que yo tenía un tenente de tierra, que le facilitara la oportunidad de hacer el contrato con el Estado y él administrar todos los recursos. Le aclaré que no estaba dispuesto ni aceptaba ningún acto de corrupción. Por lo tanto, que él se hacía cargo de todo lo que sucediera. Pero ahí pude tener conocimientos más profundos de cómo se desenvuelve toda esa vorágine de corrupción gubernamental, porque es gubernamental. Parte de los funcionarios del gobierno. Los que traían el pienso traían una parte correspondiente al contrato y otra parte por fuera. Esa parte por fuera, por la izquierda, iba directamente al bolsillo de los funcionarios que estaban a cargo de repartir todo el pienso, incluyendo los choferes de los camiones. Pero no todo quedaba ahí. Cuando hacía la entrega de cochinos al gobierno, una parte iba a la bolsa negra y una pequeña porción era entregada al gobierno. Pero todo no quedaba ahí. Los cochinos que le vendía el gobierno como pie de cría podían desaparecer también en esta vorágine. Y al final quedaban como desaparecidos y un funcionario se echaba el dinero en el bolsillo. El
administrador, o sea, el criador a que yo le había dado la oportunidad que hiciera el contrato a través de mi tierra, siempre me propuso que yo tenía 1 o 2 cochinos para mi uso personal cada mes o a cada entrega. No acepté, porque era de cierta forma también involucrarme o participar de esa corrupción. Conozco estos procesos de corrupción, pero conozco mucho más. Conozco los fraudes que se hacen en las declaraciones juradas. Conozco lo que viene a las paradares. Y aunque yo soy un opositor al gobierno y culpo al gobierno de toda esa malformación, puedo asegurar que todo esta empresa privada, o vamos a decir el 99%, se abastece de lo poco que el Estado destina a la parte más humilde, a la parte más pobre de la población. Cuando el gobierno acusa de cohecho, acusa de malversación, la mayor parte a funcionarios que poco van a cumplir, producto de que muchos son militantes del partido y tienen las relaciones a alto nivel, aún con el sistema judicial que está corrupto también. Tiene una base bastante concreta y sustentada. Claro, ha tenido sus injustas leyes, pero bueno, es la ley. Y esa base es suficiente y concreta para sancionarlo. Porque ladrón, estafador, corrupto, perverso, es cualquier individuo y en cualquier sistema que se dedica a esas acciones concretas. Todos aquí en Cuba, por la cobardía de no enfrentar a la dictadura. Pero eso no justifica el acto perverso en sí. La empresa supuestamente privada en Cuba, que en la realidad no es privada, es un proceso fracasado para la elevación de la economía del país. Es un proceso fracasado porque hay una estructura económica, una estructura de poder y una política de Estado que somete a la base económica del país a la superestructura política. Por ello, no avanza ni incrementa la productividad dentro de la nación. Decía que todos estos procesos atentan contra la economía del país y sacrifican siempre al más humilde, al más sacrificado, al más honesto y al más honrado. Tanto como que practicar esas virtudes de honradez, honor y honestidad es el camino más corto para llegar y vivir en la miseria extrema. Me he extendido algo, pero solo para intentar hacer entender que el 1 de mayo, el cubano de adentro,
y de abajo tiene una gran oportunidad de manifestar su descontento hacia todas estas perversidades organizadas, dirigidas, sustentadas por el gobierno, por el presidente actual y el Partido Comunista como órgano no solo de dirección, sino de ordenamiento, porque el partido no dirige, ordena. Está el 1 de mayo y está el 20 de mayo, para el cual muchas organizaciones tienen pensado hacer una convocatoria al malecón de La Habana. Algo así como sucedió el año pasado. Fuente Ovejuna. Una convocatoria pacífica, exenta del más mínimo grado de violencia. Porque la violencia no es que el recurso más efectivo de la justicia. Lo demostró Jesucristo, lo demostró Mahatma Gandhi, lo demostró Martin Luther King y lo demostró Nelson Mandela. La razón y la justicia no se impone por la violencia, sino por la lógica, la palabra, la comprensión, el amor entre los hombres de buena voluntad. Suficientes razones tienen los pueblos oprimidos para ejercer la violencia, pero hay también suficientes razones para no alcanzar la justicia por la violencia, porque la supuesta justicia que se alcanza con violencia no es justicia. Está basada en el miedo a la fuerza del poder, donde el ser humano deja de existir con su identidad. Recuerden, cubanos, 1 de mayo y 20 de mayo, hagan lo correcto.